Bueno, buenas tardes. Estamos en la primera clase de esta semana, que en esta clase se hablará de la ley de Ohm. La ley de Ohm. George Simon Ohm, mejor conocido como el creador de la ley de Ohm. Él fue un físico alemán que descubrió la ley de la electricidad que lleva su nombre, según la cual la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que dicho conductor opone al paso de la corriente. Era hijo de un herrero. Alterno en los años de adolescencia, él trabajó con los estudios, en lo que demostró preferencia por los de carácter científico. En 1803 empezó a asistir a la Universidad de Erlangen, donde hizo rápidos progresos. Primero enseñó como maestro en Bamberg, pero en 1817 fue nombrado profesor de matemáticas y física en el Instituto de Colonia, dedicado desde el principio a los estudios de la galvanoelectricidad. En 1827 publicó aspectos más detallados de su ley en un artículo titulado Die Galvanische Kit, Mathematische Birthdates, o mejor dicho, el circuito galvánico investigado matemáticamente, que paradójicamente recibió una acogida tan fría que lo impulsó a presentar la renuncia a su cargo en el colegio jesuita. Finalmente, en 1833 aceptó una plaza en la Escuela Politécnica de Nuremberg. Posteriormente, su labor comenzó a ser justamente valorada en 1844. Claude Paulet resaltó la importancia de sus intuiciones y al año siguiente Ohm recibiría la medalla Copley de la Royal Society de Londres en 1849. Se le conferiría la cátedra de física de Múnich, donde fue también asesor de la administración de telégrafos. En honor a su labor, la unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional lleva su nombre, ohmio. Descubrimiento. Usando los resultados de sus experimentos, Ohm fue capaz de definir la relación fundamental entre tensión eléctrica, corriente y resistencia, lo que ahora se conoce como la ley de Ohms. Apareció en su obra más famosa, un libro publicado en 1827 que dio a su teoría completa de la electricidad. La ecuación intensidad igual a voltaje sobre resistencia se conoce como ley de Ohm. Se afirma que la cantidad de corriente constante a través de un material es directamente proporcional a la tensión a través del material dividido por la resistencia eléctrica del material. El ohmio, una unidad de resistencia eléctrica, es igual a la de un conductor en el cual una corriente de 1 amperio es producida por un potencial de 1 voltio a través de sus terminales. Esas relaciones fundamentales representan el verdadero comienzo del análisis de los circuitos eléctricos. La corriente circula por un circuito eléctrico de acuerdo con varias leyes definidas. La ley básica del flujo de corriente es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que fluye en un circuito formado por resistencia solo se relaciona con el voltaje en el circuito y la resistencia total del circuito. La ley se expresa generalmente por la fórmula voltaje es igual a, corriente por resistencia, descrito en el párrafo anterior, donde corriente, o mejor conocida como I, son los amperios. V es voltaje en voltios y R es resistencia en ohmios. El ohmio, una unidad de resistencia eléctrica, es igual a la de un conductor en el cual se produce una corriente de 1 amperio por un potencial de 1 voltio a través de sus terminales. Así, años antes de que Ohm anunciara su ley, otros científicos habían realizado experimentos con la corriente eléctrica y la tensión.
Destacan el caso del británico Henry Cavendish, que experimentó con la botella de Leyden en 1781, pero no llegó a publicar sus conclusiones hasta casi 100 años después, en 1879. James Clerk Maxwell las publicó. La resistencia eléctrica es la propiedad para presentar oposición a la electricidad en un circuito eléctrico o electrónico. La unidad de medida utilizada para medir la resistencia es el ohmio, representada en su fórmula por una letra griega omega. Cuando mayor es la oposición que representa un objeto o material al paso de corriente eléctrica, mayor será el nivel de resistencia que se le obtiene. Los electrones circulan siempre por un circuito eléctrico, dependiendo de la tensión, la intensidad y la resistencia eléctrica. El valor de una resistencia eléctrica siempre dependerá del tipo de material que está constituido el objeto que opone oposición al paso de la electricidad. ¿Qué tipos de resistencias existen? Resistencias fijas, resistencias variables y por último las llamadas resistencias especiales. A continuación se describe cada tipo de ellas. Resistencia fija. En este caso la explicación es bastante sencilla. Definimos a este tipo de resistencia como aquellas que presentan un valor que no se puede modificar medido en ohmios. Existe de usos generales, resistencias de composición o de alta estabilidad. Número 2, resistencias variables. Son las que sí varían su valor dependiendo del contacto móvil. La posición de contacto al deslizar permite que se les pueda dar un valor u otro según su utilización. Puede ser ajustable o potenciómetra. Y por último, resistencias especiales. Son las que permiten que su valor medido en ohmios varíe según la magnitud física. Aquí tenemos a la izquierda el símbolo de ohmio y a la derecha una resistencia común y corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Aquí tenemos una pequeña representación gráfica. Tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Aquí tenemos el triángulo con el que más fácil se aprende la ley de Ohm. Mejor explicado, intensidad y voltaje. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. La velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo, tipos de corriente, corriente continua, corriente alterna, la corriente senoidal, la corriente Foucault, la corriente monofásica y la corriente trifásica. ¿Cómo se mide la corriente? Los aparatos más utilizados para medir una corriente eléctrica son el amperímetro y la pinza amperimétrica. Voltaje, una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Tipos de voltaje: voltaje inducido, voltaje alterno, voltaje de corriente directa y voltaje continuo. ¿Cómo se mide el voltaje? La tensión eléctrica se mide en voltios. Para medir el voltaje se usa un voltímetro que se instala de manera paralela a la fuente de energía para medir y cuantificar el potencial eléctrico. Otros aparatos empleados son el tester o multímetro y el potenciómetro. Del modo que sea, el voltaje se calcula tomando en cuenta la energía total necesaria para movilizar una pequeña carga eléctrica desde el inicio al final del circuito, dividida entre la magnitud de dicha carga. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo.
En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Esto es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. En fin, se cuidan y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. Show. La ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Un ejemplo en la vida diaria sería cuando uno conecta un aparato como la nevera a la luz eléctrica, es decir, le aplicamos un voltaje. Internamente la nevera tiene circuitos que al recibir ese voltaje inducen una corriente que ayuda al sistema de enfriamiento. Intensidad es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios. Voltaje es la fuerza que deja a los electrones que puedan tener movimiento a través del material conductor. Su unidad de medición son los voltios. Resistencia es la obstrucción que se les presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son los ohmios. La intensidad que circula por un conductor de electricidad es directamente suministrada a la variación de voltaje y paralela e inversamente a la resistencia. Su teoría fue deducida por George Simon Ohms. Su importancia es debido a que en un circuito se puede saber desde antes la forma que va a funcionar antes de conectar. Es la interconexión de dos o más componentes que contienen una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistencias, fuentes, interruptores, condensadores, semiconductores o cables. Bueno, sería todo por esta clase. Muchas gracias.